Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Gloria a Dios de verdad. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Cuando estés ahí me das un fuerte amén. Capítulo 15, verso 16 y 17. Amén. ¿Estás ahí? Dime amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Quiero que inclines tu rostro y donde estás y roguemos al Señor que nos hable el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy, Señor, has traído, Señor, a mi vida y has traído a la iglesia, poderoso Padre. Señor, glorificamos el nombre de Jesucristo, Señor, y queremos que aún, Padre, tú lo glorifiques aún más, Señor. Que el Espíritu Santo corra, Señor, desde este altar, Señor, y comience, Señor, a expandir esta palabra, Señor, a ponerla en cada corazón, a ponerla sobre nuestras vidas, Señor, para que el fruto, Señor, de ella, Señor, sea al darle la gloria de vida al nombre de Jesucristo, Señor. El nombre sobre todo nombre, Señor. El nombre que está en los cielos, Padre, y sobre que toda familia en la tierra, Señor, está sujeta a Él, poderoso Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Llévate la oposición, Señor. Todo espíritu contrario, Señor. Todo espíritu inmundo, Padre, que quiera traer, Señor, confusión, Señor, que quiera traer cualquier cosa inmunda, Padre, sobre este lugar. En el nombre de Jesucristo, Señor. Retrocede en estos momentos, Padre, y glorifica tu nombre, Padre. Glorifica a tu Hijo, Señor, en este momento, poderoso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gloria a Dios por esta palabra. Fue una palabra que recibí, digamos que tuve un sueño, que lo contaré más adelante. Y a raíz de ese sueño, digamos una semana después, meditando en mi oración, escuché esta palabra claramente y vino a mi mente muy fuerte. Hoy voy a hablarte de dos versículos o quizás dos citas bíblicas, entre esas centradas en lo que es el tabernáculo caído de David. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia que Dios está buscando en estos tiempos? Y por qué hoy aún este tabernáculo, aunque quizás no lo veamos de esta manera o no lo veamos así literalmente, se encuentra caído. ¿Sí? Y gloria a Dios en las alturas, que el Dios Todopoderoso, Él tiene la disposición como tal de volver a levantar el tabernáculo que se ha caído durante mucho tiempo, y que Él lo levantó en el momento que Cristo ascendió a los cielos, después que Cristo consumó su obra en esta tierra y completó lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, y que realmente Él como tal, al ascender a los cielos, y el pueblo unido, todos unánimes juntos, en un solo lugar orando, descendió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trajo muchas almas realmente a los pies del Señor, y entre esos estaban los gentiles. Comenzó a restaurar la promesa que Dios había hecho a través del profeta Amós,
de restaurar este tabernáculo que David había levantado hacía mucho tiempo atrás, ¿sí? Y una de las cosas tan importantes de este tabernáculo, y voy a hablar dos cositas quizás que tienen que ver con el tabernáculo que levantó Moisés y el tabernáculo que levantó David. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Pero déjame decirte de que Dios en su infinita misericordia es lo que está buscando en medio de este lugar y en medio de esta generación y en este tiempo, es una adoración genuina y pura a Él. Amén. Y yo no sé si tú estás creyendo esta palabra o si tú estás recibiendo desde ya que Dios está diciendo en estos momentos de que hay que levantar una adoración pura a Él. La adoración estuvo desde el principio de la creación. En los cielos mismos, cuando Dios creó sus ángeles, en los cielos mismos había adoración. Antes de que cayera Satanás había adoración. Después de su caída hubo adoración. Y hasta el sol de hoy los cielos todavía hay una adoración perfecta, pura y santa al único, santo y verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en la creación de la tierra, en los seres que hoy la habitan, hubo una adoración especial a Dios. Había una comunión especial entre Adán, Eva y el Dios Todopoderoso. Había un relacionamiento en el que había una comunión íntima, una adoración profunda, un reconocimiento de quién era Dios y cuál era su papel en medio de la creación. Y el hombre y la creación entera, los animales, el hombre, la tierra, las estrellas, todas rendían un culto a Dios mismo, ¿sí? Pero mi hermano, lastimosamente, el día que entró el pecado, esto se rompió, esto se cortó. Satanás engañó al hombre y engañó a la mujer y se rompió esta adoración. Desde el principio el hombre ha creado muchas, pero muchas formas de llegar a Dios, muchas religiones, y incluso ha creado dioses que son ídolos para suplir esa necesidad de Dios que había en su corazón. Hasta el sol de hoy todavía hay templos paganos, hay muchos dioses. Y aún el mismo Israel, quien cree en el único Dios todopoderoso, quiere levantar un templo como el de Salomón o el templo de Salomón para volver a reestructurar la adoración que tenían en el principio. Pero mi hermano, déjame decirte algo. Esta palabra no tiene que ver con la restauración del templo de Israel como tal, pero sí tiene que ver con la restauración de Israel y con la restauración de todas las cosas en el fin de los tiempos en que estamos ahora, ¿sí? Y en el reino milenial. Y esto se va a cumplir, pero también tiene una aplicación espiritual sobre la iglesia, sobre nosotros, la cual Dios como tal está llevando a la iglesia a volver a reestructurar aquello que David levantó y que David, siendo figura de Cristo, Cristo ha levantado en la iglesia en el principio, cuando la iglesia primitiva oraba y buscaba a Dios con todo su corazón. Y realmente el tabernáculo de David y el sentido espiritual es del cómo debe constituirse el templo de Dios, que es la iglesia, y del cómo debe constituirse el templo de Dios que es la iglesia, es el mensaje que Dios te quiere traer hoy a este lugar. Amén. ¿Sí? La Biblia nos habla de dos tabernáculos, un tabernáculo llamado el tabernáculo de Moisés y otro tabernáculo que en sí es el mismo, o todos los implementos se trasladan luego a en el tiempo de Salomón, que es el tabernáculo de David. Y aunque realmente los dos tenían cosas similares, habían diferencias muy claras, ¿sí?, entre estos tipos de tabernáculos. Y la razón por la cual Dios le manda a Moisés a levantar el tabernáculo era porque simplemente Dios quería
habitar en medio de su pueblo. Y hoy Jesús de Nazaret, al él morir, siendo figura del tabernáculo de Moisés, es aquella figura, es aquella sombra que se manifestó en estos tiempos, es aquello que nos dice a nosotros, que nos transforma en un templo donde Él quiere cohabitar con nosotros. Pero hay algo que falta en el tabernáculo de Moisés. Hay algo que, como dice la palabra, dice de que Dios el Padre le mostró a Moisés el modelo del tabernáculo en los cielos, el cual él debía construir conforme lo que él había visto en el monte. Y quizás, mi hermano, quiero decirte, no sé, seguramente Moisés vio completamente la revelación del tabernáculo que había en los cielos, o el templo que había en los cielos, y quizás Dios mandó una parte de ese tabernáculo, o le prohibió otra, pero realmente en este tabernáculo se encontraban tres partes esenciales. Entre esas estaban los atrios, los conocemos todos. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, y que como todo era un símbolo de Jesucristo y era un símbolo de la adoración de la iglesia hoy en día. Pero Dios algo nos está diciendo, que Él quiere levantar el tabernáculo de David. Él no quiere volver a levantar un tabernáculo que es el tabernáculo de Moisés, porque es un tabernáculo que se basa en sacrificios. ¿Sí? Es un tabernáculo que se basa simplemente en los sacrificios por los pecados, en ceremonias, en rituales, donde todos estos se cumplieron realmente en Jesucristo, donde el mayor sacrificio se presentó en Cristo Jesús, y el mayor sacrificio por nuestros pecados, y Él nos ha abierto el velo y ha sido precursor en la entrada de los cielos para que nosotros también entremos. Es la simbología del tabernáculo de Moisés, es la representación de Cristo en nuestra vida y la representación de la obra de Cristo que Él ha hecho por causa de nuestros pecados y por causa de nuestra salvación. Amén. Pero Dios habla de un tabernáculo especial, y hay algo especial en este tabernáculo de David. Hay algo muy especial por lo cual Dios recuerda el tabernáculo de David, y por lo cual Dios aún hoy, este tiempo, está llamando a levantar el tabernáculo de David, porque está caído. Y quisiera preguntarte hoy, si conoces el por qué está caído el tabernáculo de David. ¿Cuál es la razón como tal para decir que el tabernáculo de David se ha caído? David era un hombre de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y era un hombre que era llamado el cantor de cantores. Era un hombre que presentaba alabanzas y adoraciones al Dios vivo. Y Dios en sí mismo revela en visión a David este tabernáculo, este nuevo tabernáculo que se presentó entre el templo, entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Ese momento intermedio quizás, pero que fue glorioso. Dios lo está mostrando quizás y está diciendo un nuevo tabernáculo. ¿Qué tenía especial y diferente este del primero? Lo dije ahorita quizás. En el primero se presentaban rituales, ceremonias, ¿sí? Sacrificios que presentó Cristo mismo por nuestros pecados. Y que hemos recibido a Jesús. Y estos sacrificios primeros que eran imperfectos y que no perfeccionaban en nada al hombre en cuanto a la conciencia, realmente Dios o Jesucristo hace un solo sacrificio, un único sacrificio que no se vuelve a repetir, y que es el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí para lavarnos de nuestros pecados, y Dios nunca más volverse a acordar de ellos jamás. Por eso hoy Dios recuerda el tabernáculo de David como el tabernáculo presente de la gracia de Dios, porque en el tabernáculo de Moisés había un velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre el altar, entre el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, y en el tabernáculo de David había acceso directo a esta presencia de Dios. ¿Qué había de nuevo en este tabernáculo? Un nuevo sacerdocio, una nueva adoración.
Dos cosas que el primer tabernáculo no tenía. Y que es impresionante lo que Dios nos está exigiendo a nosotros como iglesia. Hoy somos llamados por la sangre de Jesús, reyes y sacerdotes, ¿sí?, conforme a su voluntad. Y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las grandezas de su gloria. Este sacerdocio que Pedro dice que estamos constituidos para alabar a Dios las 24 horas al día, como en este templo, en este tabernáculo sucedía. Y lo mejor de todo era que había una nueva adoración enfrente del arca del pacto, sin temor alguno, hombre. El sacerdote que temía en el tabernáculo de Moisés entrar al lugar santísimo por temor de morir por causa del pecado, pero que en este tabernáculo, en simbología, el tabernáculo de David, siendo Cristo mismo, es la apertura que Dios hace para que todos entremos ahí, pero como un nuevo sacerdocio, constituidos por la sangre del Cordero, pero con una adoración genuina a Dios. Mi hermano, hoy quiero hablarte de algo. El tema puede ser muy extenso, pero trataré de minimizarlo lo más que pueda. Dios nos está llamando a una nueva adoración, a una verdadera adoración, a una adoración genuina en la casa de Dios. Y te pregunto hoy, a manera de revisarnos cada uno de nosotros, quizás igual para mí, ¿estás presentando la adoración que Dios está demandando de ti? Tú me dirás, yo vengo y adoro a Dios en mi casa. No. Te estoy diciendo, estás presentando la adoración que Dios, el Padre, que Jesucristo está demandando de ti. La forma, el corazón, la estás presentando. La adoración en el tabernáculo de David era una adoración genuina, era una adoración tremenda, era una adoración majestuosa, era una adoración que reconocía al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que era sublime y está en los cielos mismos sentado, y aún es más sublime que los cielos mismos. Esto es lo que tiene de especial el tabernáculo de David. Y hoy la iglesia, después del tiempo de la iglesia primitiva y del avivamiento que hubo en la iglesia primitiva, hasta el sol de hoy, lastimosamente, ha perdido esto. Y se ha perdido el avivamiento. Y el tabernáculo que Dios ha levantado y que Dios quiere, ha caído en ruinas hoy. Mírenlo en las iglesias de hoy. Mírenlo ahora mismo en cada quizás hermano que se encuentra en una falsa doctrina, en una falsa adoración. Mírenlo los cantantes de hoy, presentando adoraciones falsas. Mírenlo hoy en todos lados en la iglesia. Cuánto falta la palabra de Dios. El tabernáculo ha caído. Y lleva caído muchos años. Pero Dios ha prometido, mi hermano, que lo levantará, lo restaurará para este tiempo, antes de la venida de Cristo, antes del rapto de la iglesia y antes de presentarnos ante el Cordero de Dios, donde presentaremos una adoración sublime y gloriosa en ese tiempo. Hay una línea del tiempo, quizás, que tracé y ponía el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Y te lo podría explicar: el tabernáculo de Moisés, la ley como tal; el tabernáculo de David, el tiempo de la gracia de Dios, ¿sí? Y el templo de Salomón, el templo que está en los cielos, en el cual tú y yo nos encontraremos pronto, adorando al Cordero de Dios. Y te lo aclararé al final como tal, porque no quiero adelantarme a esta parte, ¿sí? Pero este es un tiempo de gracia, un tiempo en el que Dios lo restauró en un principio, y Dios busca restaurarlo también en este lugar.
pero que realmente es menester nuestro, es obligación nuestra levantarlo como lo hizo David también. Es nuestra obligación levantarlo. Si tú no lo levantas, mi hermano, no podrás. Y quizás pueda haber diferencias en esto que voy a decir, pero te lo explicaré con mucha más razón al final. Quizás no podrás entrar al cielo. No podrás entrar en el rapto de la iglesia. Porque este tabernáculo está caído, la adoración a Dios está caída. ¿Sí? Entonces, antes Dios ha prometido que restaurará este tabernáculo y restaurará esta adoración. Hay un sacerdocio en este lugar, que somos nosotros. Y hay una adoración también en este lugar que está caída. Mira, aquí, en este lugar, caída. Está caída. Dios ha hablado, está caída. Y no está diciendo 1, 2, 3 personas. Está diciendo la iglesia está caída y hay que levantarla. Y Dios lo está mostrando simplemente o señalando el dedo. No para condenar, sino más bien para restaurar nuevamente y por la disciplina de Dios y porque Dios ama a la iglesia. Y Dios quiere hacer que su iglesia entre completamente pura, santa, hacia las bodas del Cordero. ¿Sí? Y este tabernáculo somos nosotros. Este tabernáculo Pedro lo llamó y dijo que nosotros somos piedras vivas de este templo puesta sobre una piedra principal del ángulo, la cual es Cristo mismo. ¿Sí? Y que este templo que tú y yo somos es muy santo, es puro, porque Dios habita en él, porque el Espíritu Santo habita en él. ¿Sí? ¿Y qué está estorbando? ¿Qué está pasando hoy en día en la adoración que sale de este templo? Y lastimosamente nuestros altares de adoración están llenos de muchas cosas que traemos de este mundo todavía. Y no te voy a hablar solamente de pecado, quizás, porque Dios nos ha lavado en la sangre del Cordero. Te voy a hablar quizás de aquellos pecados pequeños que manchan la santidad, que manchan el vestido y que no permiten restaurar este tabernáculo. Pero a esto me voy a remitir a un sueño que tuve hace 2 semanas. Se lo conté al pastor, se lo conté a William. Y el sentir mío fue fuerte hasta ese sueño. El sueño era que estábamos en este lugar. La alabanza estaba sobre el altar, adorando a Dios. Y era una adoración muy bonita. Pero me llama la atención que donde está la iglesia, acá, nosotros, también algunos tenían instrumentos. Y me fijé en uno nada más que tenía un instrumento. Y cuando yo veo ese instrumento, cuando yo lo tocaba, una persona muy humilde de la iglesia, que he hablado con él, pero no lo vi con él. Y comenzaba a tocar el instrumento. Cuando tocaba el instrumento, la adoración o el instrumento estaba desafinado. ¿Qué desafinación? Acá. Una desafinación total. Yo quise arreglar y afinar en medio de la adoración y decirle, no, así. Yo no sé afinar instrumentos. Pero así. Y sonaba mal, sonaba peor, intentaba hacerlo. Pero la gente estaba acostumbrada a ese sonido desafinado. Y déjame decirte, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que Dios como tal está mostrando cuán desafinada está la adoración de esta iglesia. Y Dios quiere restaurar esa adoración. Dios no quiere condenar a la iglesia, ni olvidarse de ella, ni apartarse de ella. Dios está buscando una adoración genuina porque somos creados. Él dice en su palabra que este pueblo fue creado para sí mismo, para que proclame las alabanzas de Él. Fuimos creados por Él y para Él, para la alabanza de su gloria. Y algo está desafinado. Algo en tu corazón está desafinado. Está muy desafinado. Jonathan podría decir qué tan desafinado, qué feo puede sonar quizás. Un
un instrumento desafinado en medio de la adoración, en medio de una canción. El que sabe de música, quizás, no la quiero. Y Dios, quizás esta sea la actitud de Dios en este momento. Dios ha levantado, Dios ha salvado, nos ha sacado de este mundo. Y nos ha restaurado para que le alabemos. Pero hay algo que Dios está diciendo, algo está mal. La adoración está desafinada. Mi oído no puede recibirla. ¿Eres consciente de esto? Quizás el Espíritu Santo está hablando a tu vida. La adoración en este lugar debe ser continua. Y esta adoración se ha perdido. No porque aquí no la hayamos tenido. Simplemente hablo de que la adoración, el mundo se ha entrado a la iglesia, lastimosamente, y ha distorsionado la adoración a Dios. Completamente. ¿Sí? Y realmente, mi hermano, a pesar de que nuestra adoración quizás pueda estar desafinada a los ojos de Dios, al oído de Dios, Dios hoy quiere afinar algo en nuestras vidas. Pero Dios también quiere que aquel que se está acostumbrando a eso despierte su oído también y cambie su corazón y no se acostumbre a este tipo de adoración. ¿Qué puede haber en tu vida? Pecado, desidia, desgano al adorar a Dios. Él es digno de suprema alabanza, dice la Escritura. Y algo está fallando en nuestra consagración a Dios, en nuestra entrega a Dios y en nuestra pureza y limpieza del pecado. Dios nos está llamando realmente a una vida santa, a una vida pura, a un corazón genuino, realmente lleno de Él completamente, para presentar un verdadero sacrificio santo, puro y santo, agradable a Él. ¿Sí? Entonces, esta gloria desapareció hace mucho tiempo atrás. La gloria de la iglesia en el principio, cuando Dios levantó este tabernáculo, desapareció hace mucho tiempo atrás. Y Dios la quiere volver a traer. Y para experimentar un avivamiento en esta iglesia, porque nosotros clamamos por avivamiento, es que comencemos a restaurar, a levantar aquello que Dios ya ha prometido que levantáramos. Y tenemos que empezar por nosotros completamente. Clamas por avivamiento, clamas por la gloria de Dios que descendió alguna vez en la iglesia hace 2000 años. Este año y quizás este año que viene y quizás los años que restan antes de la venida de Cristo, se va a manifestar una gloria mayor que la que te manifestó en el principio. Pero mi hermano, déjame decirte, restaura la adoración de la iglesia, restáurala, apártate del pecado, apártate de todo lo malo, del corazón corrupto, egoísta, que busca lo suyo propio. Dios ha prometido restaurarlo, vuelvo y lo digo, porque la palabra lo dice y está escrito, y la promesa de Dios permanece para siempre. El cristiano fue predestinado para gloria y alabanza a su nombre. Pero el enemigo ha atacado a la iglesia. Y Satanás y sus demonios están atacando las iglesias de Cartagena, de Colombia, del mundo entero. Y esta no es la excepción. Esta no es la excepción. Porque él se opone a Dios, a la adoración a Dios. Hay un poder en la adoración a Dios. Hay un poder que Dios desata sobre un templo, sobre una iglesia, cuando esta iglesia toma y adora a Dios de la manera correcta. Y tú me dirás, ¿cuál es la forma de adorar a Dios? Y si yo estoy equivocado, ¿qué está pasando? Muéstramelo en las Escrituras. Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 25. Verso 1 y 6. Gloria a Dios.
verso 1 al 6. Mire cómo Dios ha atacado a la iglesia, a esta adoración, atacándola, imitando, corrompiendo, mundanalizando. La adoración y la alabanza que solo pertenecen a Dios, que es exclusiva, y que Dios tiene un procedimiento para adorarlo a Él. ¿Sí? Hermano, dice la palabra de Dios: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Puede ser aplicado a un ministerio de alabanza, pero también es aplicado a la iglesia como tal, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seguel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Amén. Esto hacía parte del tabernáculo de David. David escogió hombres, familias para adorar a Dios Todopoderoso. Y David, siendo tipología de Jesús, también ha escogido hombres y mujeres en este lugar para levantar una adoración al Dios Todopoderoso, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente esta adoración debe ser perfecta. Hay cosas que están aquí en esta escritura que pudieran ser aplicadas por un ministerio de alabanza, pero no las voy a decir porque me alargaría mucho, pero también son aplicadas para el ministerio de la iglesia. Porque el ministerio, todos tenemos un ministerio de alabanza y adoración. Todos tenemos que levantar un altar. Y todos juntos, unánimes en este lugar, tenemos que levantar una adoración al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y este es el tiempo, mi hermano. Si algo está mal en nuestra vida, si esos pecados pequeños que están presentándose en nuestra vida, tales como la mentira, los malos pensamientos, el adulterio en tus pensamientos, el odio hacia el hermano, hacia la hermana, el resentimiento, las raíces de amargura que pueden estar saliendo en la iglesia, la división, la contienda, la hipocresía, la malicia, pecados que no se ven, que nosotros no podemos ver, que el pastor no los puede ver, que William no los puede ver, pero que Dios, que conoce todo, lo ve. Este es el tiempo para restaurar este tabernáculo. Y hay que desechar las tinieblas y ser cuidadosos de no presentar una alabanza a Dios corrupta. Y hablo de corrupción porque el pecado entra y somos permisivos con el pecado. Somos permisivos con el pecado. Y no te voy a hablar de los pecados grandes, como conocemos, adulterio, fornicación, que también entran. Te quiero hablar de estos pecados pequeñitos, que la iglesia se olvida, que la iglesia no tiene en cuenta, pero que Dios, que es santo, no los puede soportar.
El Señor no la recibe. Esta alabanza la reciben los demonios. Y el apóstol Pablo dijo: no quiero que os hagáis partícipe con los ídolos, ni de la mesa de los demonios. Si compartes la mesa de Dios en este lugar, no compartas la mesa santa con la mesa de los demonios. Porque estás permitiendo el pecado por el desconocimiento de la palabra. Estás haciendo quizás una adoración como la de Caín. Dios no la recibe. Debemos de conocer que Dios nos ha salvado, que Jesús nos ha salvado, nos ha seleccionado por su misericordia, por su gracia, nos ha renovado, nos ha hecho nuevos por el poder del Espíritu Santo para vivir solamente para Él, para gloria de Dios. No podemos compartir dos mesas, no podemos compartir dos tipos de comunión, aunque ignorantemente la hagamos. Debemos ir confiados en la sangre de Jesús, apartándonos de estas cosas pequeñas. El esfuerzo del hombre por quitar el pecado, cualquiera sea su nombre, y podremos anotarlo todos los mandamientos. Y podremos predicar una predicación larga de cada pecado, y en alguno de ellos quizás caes. El llamado de hoy, mi hermano, es decirte de corazón: estás en comunión con Dios, estás buscando a Dios. Sé que lo estás buscando. Dios te ha salvado. Pero búscalo y conócelo en la palabra. Búscalo y conócelo en esta bendita palabra. Esta que dejas de leer un día. Esta que lees por encimita. Él está aquí. Él tiene reglas, normas. No somos salvos por obras, pero somos salvos para las buenas obras. Y en esta también se encuentran las obras de la fe, las obras que complementan la fe, como las de Abraham cuando presentó a su hijo Isaac. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Hoy quiero que mires tres aspectos fundamentales de este pueblo, de este ministerio de adoración. Estoy seguro que Dios lo transformará también aquí. Y lo hará aquí. Veremos la gloria de Dios en este lugar, porque Dios se lo ha prometido aquí a nuestro hermano el pastor y a nosotros. La vamos a ver en este lugar. Pero Dios tiene que ajustar, mi hermano. Dios tiene que ajustar. Dios no solamente viene y habla y te dice promesas solamente. Dios está interesado en tu salvación y está interesado también en tu santidad. Por eso Él señala el pecado. Él lo coge y lo dice: ahí está, quítalo de mí. Él lo dice por amor, porque su palabra dice que el que ama, Él disciplina. Entonces, la adoración viene por un profundo conocimiento de la palabra, porque así fue escrita en el principio. Si tú ves este tipo de adoradores, Asaf, Emán y Jedutún, fueron escritores de salmos. Oh, cuán olvidado hemos dejado los salmos. Cuán olvidado la iglesia ha dejado los salmos como inspiración divina para la adoración. ¿Te has levantado algún día a decirle algún salmo? Señor, no apartes de mí tu espíritu. Señor, purifícame con hisopos. Señor, de ti vendrá mi alabanza en la gran congregación. La iglesia debe aprender la palabra de Dios, debe escudriñarla, debe conocer los principios de ella y estos principios declararlos, porque cuando tú los declaras, sea por cántico, o sea a capela, o sea en tu oración como tal, es un principio de adoración a Dios. Asaf, Emán y Jedutún proclamaban las verdades de la palabra de Dios en cada cántico. Las verdades de la palabra de Dios en cada momento de adoración. Lo puedes mirar en muchos de los salmos de Asaf. Y David organizó, de la misma manera que Jesús organizó, los sacerdotes. Nosotros como sacerdotes, con una función principal,
Y la encuentras en el versículo 3, donde dice, en el versículo 2, donde dice que Asaf, todos ellos profetizaban bajo las órdenes del rey. ¿Qué hacían, mi hermano? Primero, profetizaban. ¿Sabes qué es profetizar? Yo sé que conoces qué es profetizar. La mayoría aquí hemos hecho el discipulado y sabemos qué es profetizar. A tal punto que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que anhelemos el profetizar por encima del don de lenguas. Anhelo mejor que profeticen, ¿sí? Pero profetizar es hablar por inspiración divina, es proclamar las verdades y las palabras de Dios. Qué glorioso es que cada salmo y cada escritura proclaman las verdades de Dios. Y la profecía y el profetizar, además de proclamarlas, edifican, exhortan y consuelan. Para que se cumpla la palabra, cuando David en su salmo decía, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación yo te alabaré. Anunciando el nombre de Dios en medio de la congregación. Anunciando el nombre de Dios en medio de la congregación. Estos 3 hombres y estas 3 familias eran sacerdotes también, era el grupo de los levitas. Eran hombres que presentaban adoración las 24 horas del día, las 7 días de la semana, ¿sí? Y proclamaban las verdades de Dios. Pero hay algo que realmente me llama mucho la atención, y es de que además de profetizar, de declarar las palabras de Dios, que también el apóstol Pablo nos dice en Éfeso, en cual abunden las palabras de Dios por medio de salmos y cánticos espirituales, no mundanos ni carnales, bajo el orden del rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Jesucristo. Él es el rey. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el sumo sacerdote, que no tiene principio de días ni final. Él ha atravesado el tabernáculo en los cielos y está delante del Padre, a la diestra del Padre. Y bajo sus órdenes entraremos a adorar a Dios el Padre, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, bajo las órdenes del Rey. Y las órdenes del Rey están en esta bendita palabra. Es hora de reformar nuestra adoración. Cuando te dicen que levantes el tabernáculo caído de David, es reformar la adoración, es reformar la iglesia, es una reforma. Y aquí hemos orado por reforma. Estás orando por reforma, estás orando por avivamiento. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Vas a tener reforma y avivamiento, pero corrige esto. Corrige tu adoración. Proclama las verdades de la palabra de Dios. Proclámalas en gran manera, porque cuando se proclamaban las palabras de Dios en el principio, venían grandes avivamientos y grandes reformas, porque esta palabra tiene el poder para transformar. Esta palabra tiene el poder para convencer. Esta palabra tiene el poder completamente para limpiar. Esta palabra tiene el poder completo para hacer nueva a una persona. Y esta palabra realmente nos prepara y nos hace maduros también, pero también glorifican a Dios mismo. ¿Sí? El principio de todas estas cosas, todo lo que hacemos, Dios se ha glorificado. ¿Te has preguntado, Dios está siendo glorificado en lo que haces en la iglesia? ¿Es la gloria de Dios tu ministerio? ¿Es la gloria de Dios que Jesucristo sea glorificado por encima de todo en este lugar? Es que cuando te montes aquí en este altar a predicar, o en este altar a adorar, o que vengas aquí a este lugar a la alabanza y la adoración y a escuchar la palabra, digas al Señor, Señor, si tu nombre no es glorificado, yo no pararé de adorar aquí en este lugar. Si tu nombre no es glorificado, Señor, yo no me pararé a predicar en este lugar. Si tu nombre no es glorificado, yo no me pararé a adorar ni a tocar ningún instrumento en ese lugar, Señor, porque tú debes ser glorificado sobre todas las cosas y sobre mis deseos y mis anhelos de mi corazón.
¿Es este tu anhelo? Se ha cambiado porque el egoísmo ha entrado en nuestras vidas. Y Dios tiene una finalidad con la adoración de este ministerio. Una, dar gracias. Una, reverenciar y alabar los atributos de Dios por lo que Él es, lo que ha hecho y lo que hará en este lugar, y para exaltar su poder, contemplando las visiones de Dios y siendo entendidos en sus mensajes. Porque dentro de este tipo de personas no solamente habían hombres que profetizaban las palabras de Dios, y hoy Dios te está llamando a tomar las palabras de Él como reforma en tu vida y reforma en la vida de nosotros, de la iglesia, para proclamar sus verdades y proclamar su grandeza que están en ella escritas. Pero también Dios nos está llamando realmente y nos ve aquí a uno de nosotros como videntes del rey, como Jedutún o Emam. Como Emam, vidente del rey en las cosas de Dios. Las grandes visiones, las grandes maravillas que se han de desatar sobre este lugar vendrán por la adoración a Dios mismo, por una adoración perfecta. Y contemplarás las visiones y serás entendido en los mensajes que Dios hablará a este lugar. ¿Sí? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, mi hermano. Y esta es la hora, y ahora es cuando se levantarán los verdaderos adoradores. Y yo sé que en este lugar hay adoradores en espíritu y en verdad. Pero es tiempo que comiences a preocuparte por tu adoración a Dios, por lo que estás presentando a Dios, por la música que escuchas, por la forma como presentas a Dios tu adoración. Dios es santo, Dios es apartado de los pecadores. Él no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con el hombre en el sentido del pecado, ni tiene nada que ver con este mundo. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo de los siglos. Y Él no cambia en nada. Y la adoración ha de devolverse a las sendas antiguas, a la misma adoración que tenía el pueblo de Israel, a la misma adoración que tenía la iglesia primitiva, pero en este tiempo con mayor gloria y mayor grandeza. ¿Sí? Es tanto la adoración a Dios, que con esto termino, que Él será admirado y glorificado por sus santos en estos tiempos. Una de las mayores cosas que hará el avivamiento en esta ciudad es que Jesucristo va a ser admirado y glorificado. Si esto no ocurre, no va a haber avivamiento. Si esto no ocurre, la iglesia de este lugar no entrará en el cielo. Dios va a levantar en este lugar un avivamiento. Dios va a despertar en muchos hombres. Va a haber un gran despertar en oración, en súplicas. Pero Dios también va a reformar todo esto, porque el centro de todo es que Él sea admirado y sea glorificado por todos los santos en estos tiempos, hasta el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, y hasta el día que nosotros nos manifestemos delante de Él, si somos hallados aptos para ser arrebatados con Él. En 2 de Crónicas 5:11, para terminar, Segunda de Crónicas 5:11. Segunda de Crónicas 5:11 dice la palabra de Dios: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Impresionante, ellos guardaban sus turnos, pero no quisieron guardar sus turnos, sino que continúan para ser santificados, para ser limpios delante de Dios. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emam y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. ¿Tienes vestidos de lino fino? Apocalipsis 16:15, si no estoy mal, dice:
de que tienes vestidos de lino fino. De los que se hallaron en los cielos mismos, tenían vestiduras blancas de lino fino. Y estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Esta casa será llena de la gloria de Dios, pero cuida tus vestiduras, las vestiduras de lino fino, las vestiduras blancas y resplandecientes, que no tienen pecado, no tienen mancha alguna. Hoy Dios está hablando, hay manchas en tu vestidura, hay manchas en nuestras vestiduras, y Dios quiere quitarlas, pero dispón de tu corazón, dispón de tu vida. Esto que está aquí, se cumplirá aquí en la tierra, pero esto que está aquí se cumplirá en los cielos mismos, en el templo del Dios vivo, en los cielos, en la imagen misma del tabernáculo que está en los cielos mismos. Así que mi hermano, levantemos este tabernáculo. Dios ha prometido levantar el tabernáculo caído de David, y esto debería llenarte de gozo y gloria, de alegría, porque la promesa se va a cumplir. Dios la va a cumplir, pero mi hermano, compete una completa renuncia y un rechazar completamente todo lo que nos hemos aprendido desde hace mucho tiempo acá, y que incluso la iglesia de hoy nos ha enseñado. Bota todas esas enseñanzas ahora mismo y vuélvete a la palabra de Dios. Es la única que nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios y adorarle. Hoy estás enfrente del tabernáculo santo de Dios. No hay ese velo a la presencia de Dios. No estás delante de aquel monte que humeaba y de lo cual había temor y terror sobre el pueblo de Israel. Estás delante ahora mismo del monte de Sión, el monte donde no está un hombre como Moisés dirigiendo la obra, el cual fue fiel, sino está un hombre el cual es fiel sobre la casa de Dios, que se llama Jesucristo. Hermano, quiero que te levantes hoy. Levántate hoy, vamos a orar.